Hola a todos. Bueno, en el último video, en la parte 4, quedamos en la corrección de una formulita cuando estábamos haciendo el cálculo de la capacidad portante del grupo de pilotes por el método del trabajo. Vamos a hacer la presentación acá. Habíamos dicho que íbamos a corregir esta fórmula, entonces acá presentamos esta corrección. Aquí la fórmula debe ser como esta, debe ser el QSUP de la capacidad por punta de I/O3 más la capacidad del QSUS por, ya les voy a decir acá, H, vamos a buscar, por el número de pilotes, por la eficiencia. Entonces, en ese orden de ideas, haciendo pues ya la corrección, entonces, para que esta diapositiva nos quede buena, la vamos a tomar desde el método beta, entonces la vamos a organizar y la vamos a corregir y la vamos a poner corregida. Vamos a acompañar acá desde el método beta, perdón, acá. Entonces vamos a poner la diapositiva como es. Y vamos a coger y vamos a copiar. Vamos a copiar y la vamos a poner ahí, control C. Y entonces así, pues obviamente son errores de fórmulas, de copiado de fórmulas, pero ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que revisar muy bien, y eso es lo que hacemos. Antes de entregar algún diseño tenemos que revisar todos los valores. Entonces en esta parte ya se finalizó la parte 4, vamos a guardarla y vamos a entrar al tema que nos compete hoy, que es en la parte 5, que son los asentamientos de los pilotes. Permítame un segundito. Yo me meto aquí donde estoy en el video. Está. Esto lo voy a cerrar acá. Aquí estoy. Bueno, aquí agaché un poco la cabeza, pero bueno, aquí vamos a apagar la cámara para poder organizarlo bien la exposición. Bueno, en ese orden de ideas, pues, volviendo pues a los asentamientos de los pilotes, mi nombre nuevamente, les repito, soy William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras de la Universidad Nacional y especialista en geotecnia. Los créditos son para las anotaciones que tenemos en los estudios de suelos. La bibliografía es la misma. Braga y Medas, capítulos 9 y 10, capítulo 18, de fundamentos de ingeniería geotécnica y otros capítulos complementarios. Y la parte de ingeniería de cimentaciones del capítulo 12 de Braga y Medas. Bueno, vamos a mirar el tema de los asentamientos porque es un tema que debemos de controlar, sobre todo porque una cosa son los asentamientos que uno calcula en el estudio de suelos, otra cosa son los asentamientos por punta y por fricción o debido pues a los asentamientos por carga del pilote y por fuerzas laterales, que son tres tipos de asentamientos que enseguida los vamos a ver, y lo otro son los asentamientos permitidos por la norma, donde controla el menor asentamiento. Y cuando nosotros vamos a ir, por decir algo, a unos asentamientos, a controlar los asentamientos para que no pasen de cierto valor, pues entonces nos toca controlar los diámetros de la fundación, de la pila o de la zapata, según estemos diseñando.
Entonces, los asentamientos inicialmente en el estudio de suelo se calculan por compresibilidad volumétrica, donde tenemos que los límites uno los calcula a 3 metros o a 6 metros, o pues uno debe calcular los límites metro a metro. Y si uno dice voy a fundar a 6 metros, pues utiliza los límites de eso para calcular el coeficiente de compresibilidad, los de los 6 metros. Aquí en este ejemplo, pues los calculamos a 3 metros. Decimos que la altura de la muestra para hacer la consolidación en el laboratorio era de 30 centímetros y el delta P era de 0.01 kilogramos, o sea, la fuerza aplicada sobre la muestra. Entonces, en la tabla 9.1.1 de la norma, porque nosotros siempre trabajamos con la norma sismorresistente, pues se dan unos valores de potencial de expansión con respecto al porcentaje medido en el consolidómetro bajo presión vertical de 0.07 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando llega esta carga, pues usted determina cuál es el porcentaje de expansión de la muestra, el límite, la variación con respecto al límite líquido, con respecto al límite de contracción, el ensayo de contracción, el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, y el porcentaje de partículas menores a una micra, y la expansión libre medida en probeta. Estos son ensayos ya de laboratorio. Y decimos que el índice de compresión S sub C, que es igual a 0.009 por el límite líquido menos 10. Eso es una correlación. Entonces, en este ejemplo, pues los límites dieron estas cantidades, se suman, se dividen entre 3 y el límite promedio a 31,8, hazlo aquí en la tabla. Se calcula el índice y nos da que da 0.1965. Como vemos acá, pues está de ligera baja, no llega a 0.20. Y decimos que el asentamiento es de 1.76. Ya le vamos a mostrar de dónde sale el asentamiento. El asentamiento no es otra cosa que este C sub C por la altura. O sea, 0.1965 por 6 metros da 1.76. Aquí vamos a mostrar los cálculos de los asentamientos. Por ejemplo, se hace una relación con respecto a la altura de la muestra, que es igual a delta E sobre 1 más el porcentaje de vacíos, que son ensayos que se pueden determinar en el laboratorio, y nos dice que S es igual a H por delta N. Esto lo llama delta N. Esta variable la llama delta N, y delta N no es otra cosa que el módulo de compresibilidad volumétrica por los incrementos de la carga P, los que se hacen en el laboratorio. Entonces, por eso le decía yo que este es un valor muy cercano al C sub C, o prácticamente es el C sub C, y lo multiplicamos por la H y nos da los asentamientos S. Estas son fórmulas pues, de las materias de estudio de suelos 1 y suelos 2. Esto no tiene ninguna dificultad, son fórmulas matemáticas que se dieron en ese curso, y obviamente pues el asiento total de varios estratos pues será la sumatoria de los asientos de cada uno de ellos. Y en suelos preconsolidados puede utilizarse el índice de hinchamiento o de recompresión, es decir, cuando usted ve que el suelo está recompactado, pues obviamente puede utilizar esos valores. Ahora miremos acá, este me quedó muy grande. Tenemos que el asentamiento primario, como les dije, es el C sub G por 6 metros. Esto aquí no es C sub G, es S. El asentamiento es igual a 0.1967 por 6 metros, da 1,77. Y vuelvo y les coloco acá el cálculo del estudio de suelos. Esto es tomado de Sánchez Ingenieros, de un estudio de suelos elaborado por la empresa. El segundo, entonces, estos ensayos que no son sino de laboratorio, y es un repaso general de la materia de suelos 1 y suelos 2. Acá, por ejemplo, los asentamientos por consolidación secundaria
tienen una formulita, no sé si la vamos a ver, si la agrandamos acá, que el asentamiento por consolidación secundaria, SSC, es igual al coeficiente prima alfa por HC por el logaritmo del tiempo 2 sobre el T1. Entonces el T1 es el primer año o el momento en el que usted está haciendo la construcción y la terminó, y ellos tienen un asentamiento que lo llamamos nosotros el asentamiento instantáneo. Y el T sub 2, que no es otra cosa que el término al que yo quiero llegar. Yo quiero calcular el asentamiento a los 20 años. Bueno, eso es válido a los 30 o a los 10. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, acá vemos que el coeficiente C sub alfa no es otra cosa que .001 por la humedad. Este ensayo de humedad es la humedad promedio de estos límites. Esa es la humedad promedio. Y obviamente, pues, SUP es la relación de SU0, perdón, es la relación de vacíos al final, SUP es la relación de vacíos al final de la consolidación primaria, y H sub C es el espesor del estrato de arcilla. Entonces, C sub alfa, pues obviamente, mírenlo acá, es .01, .001, perdón, por la humedad. Entonces, en ese total, en esa orden de ideas, nosotros decimos que el asentamiento total es el asentamiento 1, que es el primario. Entonces aquí pongámosle primario. Y el asentamiento de secundario o 2. Bueno, dejémoslo con 2 porque se me pierde la figurita ahí. Entonces, si aplico esta fórmula que ya les acabo de mostrar acá, conozco C sub alfa porque ya sé la humedad, conozco la altura y conozco los tiempos. Obviamente, pues yo voy a decir, bueno, entonces la humedad es del 27%, aquí coloco que el asentamiento de consolidación primaria es 1.765, que la pila, bueno, aquí la pila no era, aquí la pila era 6 metros, pero eso pues se calcula, se pone 6 metros, el T2 es 20 y el T1 es 1, el primer año. Entonces esa consolidación de la pila, vamos a mirar a ver si tengo por aquí el archivo y lo corregimos de una vez. Me gusta que esto quede corregido. Después la gente ve un video de esto si no entiende dónde está, ni por qué en uno dice 9 y en otro 6. Entonces vamos a mirar acá los asentamientos. No actualizar, esta no es la gráfica, voy a buscar la otra asentamientos. Bueno, de todas maneras, vamos a ver asentamientos. Asentamientos. Sísmicos 2, aquí están. Entonces, en esa consolidación secundaria, tenemos aquí 6 metros. Entonces, obviamente, esto cambia. Control C, vamos a poner acá. De una vez vamos a pegar el cuadro que es. Vamos a meterle machetazo. La ley de Charlie aquí no. La ley de echarle machete a la vaina no. Entonces, tenemos que nos da a los 6 años, nos da 2.1 y 1.765, entonces 2.1, 2.11, pongámoslo, nos da 3.88. Entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí los asentamientos esperados de acuerdo al estudio de suelos. Estos asentamientos del estudio de suelos se utilizan para revisar los asentamientos en la fundación, que sean menores a los asentamientos totales del suelo, ¿cierto? Entonces, que los del pilote no vayan a superar los del suelo y a su vez, se comparan con los de la NSR10. Dejémoslo ahí por escrito. Entonces, en ese orden de ideas, los asentamientos de los pilotes ese es el asentamiento total, donde ese es uno
se consideran tres asentamientos. El asentamiento elástico del pilote, el S2, que es el asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote, y el S3, el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste. Eso es lo que yo les decía ahora. El elástico, el de fuste y el de la carga. Hasta ahí no hay nada raro. Entonces, venimos acá y decimos que si el material del pilote está en un medio elástico y toda la teoría de la homogeneidad, entonces vamos a suponer que está en un medio elástico, entonces vamos a decir que la carga en la punta del pilote, que es QP, esa la tenemos porque la sabemos determinar, la carga por resistencia en fricción superficial también la tenemos, el área de la ascensión transversal del pilote la tenemos, la longitud del pilote la tenemos, el módulo de elasticidad del concreto, en este caso el del pilote sub P, también lo tenemos y lo conocemos, pero falta un factor que llama epsilon. Y dice que la magnitud de epsilon depende de la distribución uniforme o parabólica o triangular de las fuerzas en el fuste. Entonces, bueno, pensemos. Si el pilote es hincado, dependiendo de la homogeneidad del suelo, yo prácticamente voy a tener una figura como ve. Si tengo diversas capas de suelo, si el suelo no es homogéneo. Si el suelo es homogéneo, puedo tener una distribución triangular, en el sentido de que a medida que se hinca aumenta con la profundidad la fuerza. Y cuando yo tengo un estrato de un solo material, que digamos, el pilote se hinca como en una arcilla y ya solamente abajo se encuentra el suelo firme, pues yo voy a decir que puede tener una distribución rectangular. Pero vean, no le boten corriente. Epsilon es igual a 0.5. La homogeneidad en los suelos no existen y son muy poquitos los suelos que uno puede decir se comportan homogéneamente. Entonces, esto fue desarrollado por BESIC. Entonces, ya tenemos el valor de epsilon, o sea que ya tenemos el asentamiento 1. Venimos al asentamiento 2. Bueno, vamos a revisarlo. ¿Qué es lo que nos dicen? Vean, nos dicen, el diámetro del pilote lo tenemos, es D. Vamos a poner esta fórmula más grande. QW es la carga puntual por área en la punta del pilote. Entonces, usted dice, la carga puntual dividido a su P. Ya, aquí le dio QW. Eso es el módulo de elasticidad del suelo, hombre, eso se lo tiene que dar el estudio de suelos, y si no, pues usted lo calcula, ¿cierto? O lo saca de una tabla, de una correlación. La relación de Poisson del suelo, ya vamos a ver cuánto se aplica, y el factor de influencia ISO W, que es aproximadamente 0.85. Entonces, acá, ya vamos a ver enseguida la relación de Poisson del suelo puede variar entre 0.20, 0.25, 0.30, dependiendo del material, enseguida lo miramos. También propuso BESIC en un método empírico, para no hacer toda esta vaina, dijo, vea, no, es que eso es igual a la carga en la punta por un factor o coeficiente empírico, se supe que se saca de una tabla, vale aquí, ya la vamos a ver, dividido el diámetro en la carga puntual del pilote. Entonces acá nosotros tenemos los factores de C sub P en el pilote hincado y en el pilote perforado. Entonces, ahora, si nosotros decimos que es vaciado, pues en el sitio, pues diremos que se puede utilizar en estos valores. Perdón, los del perforado, porque es que en el perforado, como usted no estamos hablando de pila y no de pilotes, y para hacer un pilote perforado, pues obviamente es con máquina, debe ser de utilizar los de esta tabla .09, .018, entre .09 y .2. Ahora, el asentamiento 3 es
el pilote causado por el fuste. En el pilote es el causado por el fuste, donde tenemos el perímetro del pilote, la longitud empotrada del pilote y el factor de influencia. Acuerden que esta longitud puede ser 4 veces el diámetro o lo que usted estime, o si usted dice, no, es que esos pilotes deben entrar mínimo 3 metros, pues la chequea a ver qué le da, cuánto le dan los asentamientos. Entonces, y vamos a mirar, me faltan unos términos, y por ejemplo, falta el ISU-W, el mu, que es el mu del suelo, el coeficiente de Poisson, entonces vamos a mirarlo acá. Entonces decimos, el IW es 2 veces 2 más 0.35 raíz de la longitud de empotramiento IOD. Y ve si también de aquí, y también le hace otra ecuación empírica a eso, entonces le pega un ramonazo a eso y dice que no, que eso es cruz W del S, o sea, la del fricción, por C sub S sobre la longitud de empotramiento en la punta Q sub P, en P. Entonces la constante empírica dice que es 0.93 más 0.16 raíz de la longitud dividido de por C sub P, y C sub P lo saca de aquí. Listo, de la tabla 9.7. Entonces todos los valores están dados. Entonces ahora sí, decimos que sumamos esos tres y nos dan los asentamientos. Entonces Braja tiene un ejemplito muy bueno y lo vamos a explicar acá. Dice que la carga admisible de trabajo sobre un pilote de concreto presforjado de 21 metros, de 21 metros de longitud, hincado en arenas de 502 kilonewton. El pilote tiene sección octagonal con D igual a 356, véase la tabla D, ya la vamos a ver. La resistencia superficial lleva 350 kilonewtons de la carga admisible y la punta el resto. Use su P igual a 21 por 10 a la 6 kilonewton por metro cuadrado y eso es 25 por 10 a la 3 kilonewton por metro cuadrado, y mu, mire, 0.35 y epsilon 0.62, determine el asiento del pilote. Entonces, solución, entonces empezamos a aplicar. Entonces me dicen, de la tabla de 3 para D igual a 356. Entonces yo me vengo para la tabla. Esta tabla la trae Braja y Medas. Entonces decimos que la sección transversal para un pilote octogonal es de 1045, tiene un perímetro de 1160, o sea, 1045 centímetros cuadrados, ojo a las unidades. Tiene un perímetro de 1168, unos números de torones. Está sonando el jaguaco. Unos números de torones de 5 y 7. Eso es como el refuerzo, el diámetro del refuerzo, el esfuerzo de 503, y bueno, y aquí al módulo de sección y todas las propiedades del pilote. Y dice que la carga de capacidad por carga de diseño está en kilonewton 901 y la del concreto pues estaría en 1082. Bueno, aquí ya tenemos esos valores, entonces volvemos acá y decimos, bueno, ahí pasa una cosa. Nosotros tenemos que la resistencia es en la punta 502 menos 350, que es la que están diciendo en la teoría que se está distribuyendo. Que la carga misible de trabajo es 502, menos la resistencia superficial, que son 350. Entonces yo le estoy diciendo que la carga en punta es el resto, son 152. Listo. Ya tiene usted 152. Entonces dice la carga en punta 152 más, ¿qué es 0.62? Ya se lo dieron aquí. Es el epsilon, ¿cierto? Es este factor. Entonces ese factor le dicen que es 0.62 por 350, que es el QWS, por la longitud del pilote, que es 21, y lo divide por el área del pilote, por el SUP del pilote, que es 21 por 10 a la 6, y esto le da 3.35 milímetros. Las tablas las puse aquí, octagonal,
hexagonal, y aquí el otro. Dice, la ecuación no es 63, entonces vamos a hacer el asentamiento 2. Entonces repasen, vea pues, vuelve y juega, miren. ¿Qué es el 2? Es el asentamiento 2, ¿qué es? Mírenlo acá. Es el asentamiento por punta. El asentamiento 3 es por fuste y el otro es el elástico. El 1 es el elástico, este es el asentamiento elástico. Ahora vamos directamente, calculamos el 2 que es Q sub P por D por E sub S sobre E sub S por 1 menos mu por IWP. Todos estos datos los tenemos entre 152 dividido, esto da 152 por bueno, es el QWP, volvamos, 152, sí. Entonces, por D sobre su S nos da 0.11045. Y todo esto lo multiplicamos por 1 menos mu. Entonces, este es 0.356 dividido 25 por 10 a la 6. Este lo está pasando, seguramente acá lo está pasando a... Tienen que tener cuidado con las unidades. Listo. Este QW, vamos a mirar este QW que lo habíamos calculado acá, que nos dio 152 kilonewton. Entonces, bueno, ahí con las unidades, ojo con las unidades. 152, esto lo va a pasar a kilogramos centímetros y aquí está por 0.356, que es dividido 25 por 10 a la 3 por 1 menos mu por 0.85, que es el IWP. Entonces eso nos da 15.5 milímetros. Bueno. Teniendo ese, venimos y calculamos el S3. Entonces volvemos y aplicamos la fórmula 2 más 0.35, que es el IW por raíz de L sobre E. Entonces esto le da 469. Entonces ya tiene los valores de esto y le da 0.84 milímetros. Así la suma y todo, usted dice que el asentamiento le va a dar 16.69 milímetros, sumando todos los tres asentamientos. Este está en principios de cimentaciones de Braga y Medas. Bueno, mírenlo aquí, principios de ingeniería de cimentaciones. Entonces, el asentamiento es de 19 milímetros a 2 centímetros. Y el estudio de suelo nos dio, bueno, entonces vamos a cambiarlo, porque es que ya tenemos acá que el total es de 3.87. 3.87. Entonces, asentamiento, entonces ahora cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nosotros tenemos que, el factor de seguridad, esto es casi 2, esto es casi 2, está a 1.95, es mayor que 1.5, entonces también sigue cumpliendo el asentamiento, listo. Ahora, ya aquí, ya tenemos que mirar, porque ya sabemos cuáles son los asentamientos del pilote que nos dijeron que diseñáramos y los del estudio de suelos. Entonces ya aquí usted puede decir, ¿cómo controlo yo los asentamientos diferenciales? Entonces, hay una cosa que son las fórmulas cuando uno va a calcular, por ejemplo, el diámetro de la campana, uno dice que la P sobre el área del pilote, o sea, que la Q máxima es P sobre el área, pero como la Q máxima, la que utilizamos nosotros suele ser la del estudio de suelos, entonces esa Q máxima, y como yo tengo la P en toneladas, entonces yo digo, ¿cuál es el área? Entonces yo digo, aquí les voy a poner la fórmula, el área es igual a P sobre Q máxima, y eso me da un área, ¿cierto? Entonces, eh, uno dice, listo, pero muchas veces, entonces yo ya tengo un área, por decir algo, tengo una carga de 200 toneladas en P,
y tengo una capacidad de soporte de 50. Entonces yo digo 200, digo 50. Entonces ¿eso cuánto me da? Me da 4. Entonces yo digo que el área de 4 metros cuadrados, una zapata de 2 por 2 o lo que, o ya calculando el diámetro del pilote, pues esto me va a decir, hombre, necesitas un área en zapata o en pilote que te cumpla con 4 metros cuadrados. Entonces ya esa es una limitante. Entonces ya esto, cuando hallamos esto, nosotros decimos, no, 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 despejemos ¿qué es el área? El área, despejemos el área. Entonces nosotros vamos a decir, el área es igual a pi por d al cuadrado dividido 4. Claro, entonces mire, P sobre el área, algo aquí. Entonces esto lo volvemos el D mínimo. ¿Para qué? Entonces vamos a hallar un D mínimo con respecto a esta carga. Entonces vamos, como tenemos P sobre A, despejamos el D mínimo, porque el área es pi de 2 sobre 4. Entonces despejamos el D mínimo y decimos que el D mínimo es raíz de 4P sobre pi por Q más, para saber cuál es el diámetro mínimo para esa carga y para ese Q del suelo. Ahora, al revisar los asentamientos diferenciales, nos dicen es que delta es igual a m sub b por 0.79 por 4pi, 4p sobre pi de 2 por d. Y me dice, entonces usted se toma la tarea y usted dice 0.79 por 4pi por 4 dividido pi, esto es 1. Entonces esto ya le dio 1. Entonces, ¿qué le queda aquí? Le queda mb por p sobre d, ¿sí? Entonces, cuando usted va a calcular, cuando usted ya tiene el asentamiento máximo, ¿qué le toca? Le toca devolverse, hallar el diámetro. Entonces, si yo tengo delta, si yo tengo aquí delta, que es el asentamiento que me está dando en este caso, ¿cuánto nos dio? 3.87 centímetros. 3.87 centímetros fue lo que me dio el delta del que estamos trabajando. Entonces vamos a insertarle aquí la fórmula. Vamos a insertar el delta. Insertar, cerrar. Es igual a 3, es igual a 3.87. Entonces, si yo tengo delta, ¿qué digo? MB por P, este D lo paso para acá, este D lo paso para acá, y delta lo paso a dividir y me queda esta fórmula. Y este diámetro que hallamos tiene que ser mayor que el mínimo, para poder que se controlen los asentamientos. Entonces, eso es lo que me va a controlar a mí los asentamientos, listo. Entonces, miren que acá yo vuelvo y traigo este módulo de compresión de realidad volumétrica por delta P por H, que no es otra cosa que se sube por el espesor del estrato, que con eso determinamos el asentamiento primario. Ahora, nosotros tenemos por acá, voy a mostrarles la gráfica de los asentamientos. Los cálculos de los asentamientos no son otra cosa que se hacen pues por el ensayo del dilatómetro y se van incrementando. Esto tiene unas alturitas de 100 y en el laboratorio pues se van incrementando por cada 50 centímetros, de acuerdo al estrato, pues usted hace esta correlación y hace el cálculo del MB. Pero entonces, y después viene y calcula los asentamientos. Pero no voy a entrar mucho en materia de esto, porque esto es tema de laboratorio, pero sí quiero que miren que este delta P, vamos a mirarlo acá, cuando ya calculamos.
Cuando ya vamos a hacer la gráfica, nosotros tenemos acá, vamos a agrandar esto. Entonces, MB por H nos dio, vamos a ver cuánto nos dio aquí. Espérense un momentico, yo abro el archivo. Espérense, ¿cómo se llama? Este se llama pilas con asentamiento. Igual es el original. Y el de la clase virtual, véanlo acá. Bueno, vamos a habilitar el contenido, ahora sí. Entonces, miren que yo tengo que este punto 1965 es el coeficiente de compresión dividido delta P. Vamos a insertar. Ya les voy a agrandar un poquito esto para que lo puedan ver. Delta P. Delta P. Listo. Entonces, este valor es este, punto 1965, que era el que traíamos del coeficiente de compresión, dividido el incremento. Ahora bien, entonces usted, y si usted calcula el coeficiente de compresibilidad, si lo despeja, pues bueno, listo, lo puede incluir hasta calcular. Mire que calculado por la hoja, nos da el mismo teórico que nosotros tenemos y estamos manejando, ¿cierto? El cálculo de los asentamientos. Entonces aquí vamos a, perdón, perdió. Se me perdió un momentico, yo vuelvo y lo pongo acá. Entonces, este viene de la hoja cálculo de los asentamientos 2, de los asentamientos del C39. Entonces, usted llega y lo mira acá. Cálculo de los asentamientos 2. Cálculo de asentamientos pilas, algo aquí, perdón, es que estamos leyendo mal el archivo. Cálculo de los asentamientos pilas, el C39, algo aquí, que es la sumatoria de todo esto. Entonces, en ese orden de ideas, ese teórico, ese calculado en el laboratorio es más o menos igual al teórico. Mírenlo acá, mírenlo acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Controlamos los asentamientos para controlamos y de acuerdo a la carga controlamos que los asentamientos sean iguales y que el diámetro de la pila, pues para que los asentamientos se cumplan, vamos a tener un diámetro de la pila obligado, ¿cierto? Entonces, ya enseguida lo vamos a mirar con calma. Entonces, sigamos aquí en la diapositiva. Entonces, yo digo, listo. Si yo digo que el diámetro del fuste es igual a la raíz de 4PU sobre pi por F', el diámetro mínimo del fuste. O sea que, ¿se acuerdan de una hojita que yo tenía por allá? Que la vimos en la clase, en una de las clases anteriores. Dice que el diámetro del fuste calculado es 4 veces P, que en este caso era 294 porque pasamos los 3000 kilonewton, nos pasamos a toneladas y nos da 294, que ya enseguida vamos a mirar, que tomamos ese ejemplo, ese valor como diseño, y nos da que es 39.10, pero digo, yo no puedo utilizar un diámetro de una pila de 39.10 porque no cae el operario, puedo utilizar un filote, sí, pero si yo necesito que el pilote de pronto sea a una gran profundidad, ¿qué voy a hacer? Entonces la pila mínima ahí sería de 1 metro, entonces lo pusimos de 100 centímetros. Entonces volviendo al caso, entonces decimos, vea, voy a tomar, voy a tomar un 3000, tomamos del estudio de suelos, la capacidad son 54 toneladas. Los 3000 kilonewton para esta carguita que vimos ahora por aquí en la cosita para estos 3000 kilonewton
son 294, listo. Son 294 asentamientos de las pilas, velos aquí. Entonces, estaba viendo que no se me hubiera, que si hubiera abierto el archivo que es. Entonces acá decimos listo, güey. Entonces el área mínima es P sobre Q sub a 544 metros cuadrados. O sea que el área mínima abajo en la campana de esa pila es de 2,63 metros o 263 centímetros. Ahí no estamos haciendo nada más. Ahora, aquí decimos que el módulo de compresibilidad se sucede sobre delta H. Esta delta H, no se dejen confundir, es el mismo delta P, solamente que es el incremento, la variación de la carga de acuerdo al ensayo. Entonces ese es de 50 centímetros. Entonces, SMB le da 0.00393, ¿cierto? Entonces, si usted dice LMB por P, que es 294, divido el asentamiento máximo en ese lado que dijimos que ya, bueno, en este caso no eran 480, sino 387, 493, sino 387, pues obviamente nos va a dar aquí un diámetro. Entonces vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano para que lo calculemos, valo aquí. Entonces yo digo 0.0393. Vamos a cambiarlo ya de una vez que estamos aquí corrigiendo. 294, el área mínima nos dio 544 y el de mínimo, ¿cuánto nos da? Nos da esto. Entonces, vamos a mirarlo con la diapositiva. Punto 234, el calculado, con P sobre delta. Ah, bueno, pero es que delta ya no son 4 centímetros, entonces yo tengo que cambiar el delta. Sí, señor, vamos a cambiar el delta. Entonces usted me va a decir que el delta no es este, sino 3,87 y entonces el diámetro mínimo es 2,63. Entonces véalo aquí, entonces ese diámetro mínimo también va a ser 263. Entonces, como son iguales, entonces simplemente dejo que el diámetro sea 263, porque aquí esto lo tengo que cambiar. Vamos a poner esto aquí y vamos a decir que este es delta P y este es delta P. ¿Y qué pasa si me dicen que este delta P es 100 centímetros? Entonces, este cambia, ¿cierto? Porque mire que yo lo tengo aquí amarrado, ¿verdad? Yo le digo delta P, digo 50, el CSUD digo 50, pero ¿qué pasa si es 100? Entonces, mire que esto baja, ¿cierto? Baja el calculado acá y baja el mínimo, entonces el mínimo sigue dominando, pero no, el delta P, pues en el laboratorio es de 50, entonces lo vamos a bajar de 50 y mire que cambia la gráfica, mire cómo cae la gráfica. Y acá vamos a llevarnos esto, vamos a amarrar esto, control C, y lo vamos a cambiar acá, le vamos a decir que nos lo pegue, y entonces ya tenemos esto actualizado y le decimos que en ese formato esto nos queda igual. Entonces, como ya tenemos que el diámetro aquí sí cumple, aquí ya sí cumple, porque es igual, es no igual. Entonces, viniendo acá, aquí no es 493, aquí ya es 387, pues entonces vamos a cambiar este gráfico. 3,87. Vamos a dejarlo hasta que está 25,000. Control C. Y vamos a cambiar esto acá y vamos a ponerlo acá. Listo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con estos cuadros? Vea, le voy a explicar acá para que lo tengan presente. Si yo digo que me ponga estos valores con un decimal, lo que me está diciendo es que para un asentamiento de 387, miren que tenemos que aplicar la fórmula. Para un asentamiento de 3,87
con este módulo de compresibilidad y con una carga fija de 3000, el diámetro, ¿qué va a pasar con el diámetro? Mire, el diámetro hasta 3000, mire que va a ser muy pequeño. Y yo no puedo tener un diámetro, mire, me está diciendo un diámetro de 0,1. Entonces, supuestamente la pila me resiste a 0,1. Claro que, entonces yo digo, bueno, pongamos pues a ver que esta fórmula que me dé otros dos decimales, que me dé otras dos cifras, me daría 0,03. Entonces aquí, si esto es 0,1, entonces yo digo, bueno, pues que para estos valores, que los vamos aquí como a meterle un fondito ahí, entre 1000, 2000 y 3000 me está dando 0,1. Y eso pues, entonces yo digo, no, entonces lo mínimo con 0 decimales, ¿qué va a hacer? Me va a decir, no, es que ahí lo mínimo es 1. Lo mínimo que usted puede meter es una pila de 1 metro. Ah, listo, yo meto una pila de 1 metro. Yo estoy metiendo una pila de 1 metro, vale, aquí, en todos estos valores. Lo mínimo sería una pila de 1 metro. Pero ¿qué pasa? Que yo esa pila de 1 metro, para poder sostener este asentamiento, lo mínimo que tengo que hacer abajo es una campana. ¿De cuánto? De 2,63. De 2,63. Para poderla amarrar. ¿Sí? Entonces, si usted mira la hoja de cálculo, con esos 294 toneladas, 294, a usted le está diciendo, no, 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 es que ponga un diámetro de 100 y si le está cumpliendo porque mire que usted está haciendo los controles. Esta diapositiva me corre repetida. Bueno, usted está haciendo, ya va a poner la que es. Usted está haciendo los controles de flexión y compresión, o sea, compresión y de compresión. Y ese valor le suma 1, pero entonces usted cuando calculó el fuste mínimo le dio 39 centímetros, pero mire que usted está poniendo 1 metro, ¿sí? Entonces vámonos al cálculo de la pila. Ya la tengo abierta. Pila, compresión y la compresión. Entonces, ustedes miren que yo les estoy diciendo acá, yo les estoy diciendo, vamos a agrandar esto un poquito. Yo les estoy diciendo acá, no señor, veas que yo calculé y me dio que eso vale, que esa, que esa pila me da 39 centímetros, yo voy a poner 100. Y el diámetro de la campana me está dando 2,63, que es lo que yo les estoy diciendo, o sea que en los cálculos estamos bien. Ahora, cuando yo hago el chequeo de la revisión de la fibra crítica, que no es otra cosa que coger la de la FUZ, que es la de la compresión sin flexión, con respecto a la compresión del concreto, FCU, más la de la flexocompresión en X con respecto al concreto, más la de la flexocompresión en Y con respecto al concreto, que es menor que 1. Y mire lo que yo les estoy diciendo, es esto. Y eso ya lo vimos en la clase pasada, en la hoja de cálculo pasada. Entonces, cuando yo hago ese cálculo, esto me da 0,30, entonces requiere refuerzo mínimo, entonces yo estoy diciendo, estoy bien. Entonces, lo que necesitamos aquí es que ustedes, perdón, esta no es esta. Y vamos a llevar el resto de la hoja, vamos a traer el resto de la hoja acá. Vamos a traer el resto de la hoja acá. Este resto de hoja lo vamos a pasar para acá. Control D y queda la diapositiva. ¿Cómo es? Está arriba. Aquí le decimos que lo pegue. Lo vamos aquí pequeño. Y vamos a ponerlo un poquito aquí más pequeño. Otro poquito más pequeño. Ya lo metimos ahí en el cuadro y aquí lo vamos a colocar. Entonces, como ya chequeamos que las dos cosas nos cumplen, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es que controle en una esquina de pilotes, cuando usted tenga varias ejes de pilotes, controle con el asentamiento,
con el asentamiento mayor. Si le cumple, que es un diámetro de 1 metro, en un asentamiento mayor, pues los demás pilas van a ser de metro. Puede, y le voy a mostrar que para otras cargas, vamos a restaurar esta hoja como está. Ah, no, espere, que se me va, si lo restauro en el Excel se me jode. Entonces vamos a poner esto así. Entonces, mire que por ejemplo aquí ya en una carga de 27.500 para un asentamiento de 1 centímetro, la pila no es otra que de 1,10 de acá. Les estoy poniendo. A poner aquí naranjito. Entonces, ¿qué pasa con ese método? Que en ese método usted tiene que controlar, más que los asentamientos sean iguales, es que el asentamiento mayor controle y que ese diámetro absorba los otros asentamientos, para que usted no tenga que calcular asentamientos diferentes y decir, ah, vea, no, es que entonces aquí hago una pila de 1 metro, aquí hago otra de no sé qué, no. Usted lo puede hacer, pero controle que el asentamiento de la pila con el diámetro, eh, que con ese diámetro le controle el lanzamiento mayor para que las otras pilas entren dentro del factor de seguridad. Ah, pero es que ¿cómo voy a hacer yo todas las pilas de 3 metros? No, lo que le está diciendo es que en esa pila el diámetro de la campana va a ser mucho mayor que en las otras pilas. Y usted está controlando en esa pila los 3,87. Y mire que las otras le están dando asentamientos de 1, de 2,5 y hasta de 10 le están dando 1 metro. Sí, pero lo que usted tiene que controlar es eso, que si le da el diámetro 1 metro, usted no se puede tragar la campana. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, aquí ya me quedó el cuadro listo, entonces aquí vamos a mirar. Esto es para un grupo de pilotes donde vamos a mirar estas formulitas, que ya vimos cómo es el grupo de pilotes, que el A sub G es el B sub G por el LG, pero cuando hay un grupo de pilotes, lo que se calcula es la longitud equivalente en función de L, es decir, es L sobre el diámetro. Entonces, por ejemplo, longitud equivalente sobre la longitud total, y aquí el asentamiento sobre el diámetro. Entonces, el equivalente es la longitud para singular para el asentamiento de un grupo de pilotes. Entonces, el diámetro equivalente es como si usted fuera, en vez de poner todos los 4 o 5 pilotes, fuera a poner una sola pila, un solo pilote. Es 4 veces que absorbe los pilotes, del dado de los pilotes, dividido pi, ¿cierto? Bueno, eso le da una longitud. Entonces, vamos a decir, es que yo en el ejemplo anterior voy a poner 4 pilotes, listo. Entonces, el diámetro es el área del pilote, 4 por el área del pilote dividido pi. Entonces, en este caso, el pilote es una pila de 1 metro. Vamos a poner una pila de 1 metro. 4 por 7.860 dividido pi es igual a la raíz de 10.007, que da esto, que son 100 centímetros. O sea que el diámetro equivalente sería de 100 centímetros. Y acuérdese que en un grupo de pilotes, el área es igual a BG, o sea, el B por el exterior de los pilotes por el LG. Eso ya lo vimos. Aquí les voy a mostrar cómo se hacen el control de los asentamientos con respecto al ensayo del dilatómetro. Entonces, primero voy a tratar de poner las grafiquitas del dilatómetro, que no las veo acá. Vamos a ver aquí en el Excel, aquí las tengo. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, en los ensayos del dilatómetro nos dan el ángulo de fricción,
el módulo de elasticidad, el K sub 0, el K sub D, la densidad relativa. Entonces nos dan estas gráficas. Entonces vamos a leer un dato de la gráfica. Por ejemplo, yo acá lo tengo en 2, ¿sí? No sé si aquí se alcance a ver. 0, perdón, 0, 2, 4, 8, bueno. Y dice que el ensayo del dilatómetro son estos triangulitos. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a leer con el ensayo del dilatómetro, vamos a leer. El ángulo de fricción, aquí me haría como 29, aquí donde está este triangulito. L, por aquí está este triangulito, me haría como 2. Este estaría, por ejemplo, aquí, punto 7. Ya enseguida lo vamos a poner con las flechitas. Y este nos daría, buscando el triangulito, nos daría aquí como, bueno, no sé si 5 o 10, no sé. Bueno, es como 5. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a ver si lo tengo por aquí abajito, que lo haya sacado, no lo tengo en este. Bueno, en todo caso, vamos a mirar acá en 2 lo que estábamos leyendo. El phi 29, el phi 29, el E2, el módulo de elasticidad, el K sub 0.7 y la densidad relativa 5. El peso específico también lo leemos de la gráfica, 1,68. Entonces calculamos el OCR. ¿Y qué es el OCR? El OCR no es otra cosa que sacarlo de la fórmula, porque acuérdense que K sub 0 es 1 menos seno de phi por raíz de OCR. Despejamos el OCR y nos dan estos valores. Mírenlos acá, nos dan estos valorcitos. Una vez calculado eso, calculamos el K sub D. Ah, pero ¿qué es el K sub D? El K sub D, permítanme un segundo, les escribo la foto. Entonces, vamos al libro de Braha. Entonces vamos a mirar qué es el K sub D. Entonces vamos a mirar las fórmulas. El K sub D es el índice del esfuerzo horizontal y es P sub 0 menos mu sub 0 sobre el sigma vertical. Y tenemos el módulo del dilatómetro, que es E sub D. Y entonces, básicamente, miren las figuras. De estas figuras del ensayo se saca a los 2 metros, se saca P sub 0 y sub D, que es este. Vamos a ponerlo más grandecito. Ah, se me fue mucho. K sub D y el módulo egométrico. Entonces, de ese ensayo se sacan esos valores. Y después se saca vamos a mirarlo acá en el ejemplo. Míralo, acá lo tengo. Aquí lo tenemos ya calculado. Entonces, vamos al ejemplo y decimos, y vamos a mirar la fórmula. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el cálculo del OCR del dilatómetro? Es muy sencillo, es el K sub D, es 0.5 por K sub D elevado a la 1,6. Entonces, vamos a mirarlo acá. Entonces, si yo veo aquí la fórmula, si yo miro aquí la fórmula, K sub 0, mire, K sub 0 más 0.6 es igual, vamos a analizar esta formulita. K sub 0 más 0.6, cuando yo tengo el K sub 0 y no tengo el K sub D, lo calculo. Entonces digo que K sub 0 más 0.6 es igual a K sub D sobre 1,5 raíz de 0.47, a la 0.47. Entonces, simplemente despejo K sub D y hallo K sub D.
en función de K sub D. Eso es lo que hicimos en esta tabla. En esta tabla hicimos eso, vea. No hicimos otra cosa que decir que esa fórmula es U7 más 0.6 por 1,5 a la 0.47 y elevado exponencial a la 212 para poder sacar la raíz. Entonces, se las dejo ahí para que la copien y tomen la botico si quieren y la copien, que es K sub 0 más 0.6, que es este 0.6, pasa a sumar por esto a la 0.47, entonces por eso a la 0.47 y elevado a la 212, entonces en función de, entonces ya tenemos esta misma, ya tenemos esa primera, y el OCR es 0.5 K sub D a la 1, elevado a la 1 a la 1.6. Y aquí sacamos el C sub sobre el C sub B es igual a 0.22 para sillas normalmente consolidadas. Y si no, pues obviamente aquí usted va a tener una correlación de las normalmente consolidadas con respecto a las sobreconsolidadas. Y tenemos que NS es el duelo normalmente consolidado y el módulo de elasticidad. Todo eso lo programamos acá. Entonces, el peso específico, pues mire que el peso específico no es otra cosa que el gamma dividido 9,8, el gamma obtenido pues de la gráfica. Entonces, y acá se calculan los esfuerzos, porque entonces este esfuerzo es el gamma por la profundidad, que es 1, mírenlo acá. Entonces, todo esto se saca el gamma. Tengan en cuenta el nivel freático, que cuando este suelo está saturado, pues se le descuenta el del agua. Y entonces esto lo pasamos a kilopascales. Pasamos a kilopascales y calculamos el esfuerzo vertical efectivo, véalo acá, es el mismo, está en kilonewton metro cuadrado, lo mismo que kilopascales para que no se dejen enredar. Y entonces decimos que en una arcilla normalmente consolidada se multiplica el esfuerzo vertical por 0.22, nos da el C sub U, entonces despejamos el C sub U, entonces decimos que ese C sub U para la arcilla normalmente consolidada nos da esto. Y entonces seguimos con los cálculos, vamos a mostrar la hoja bien, acá. Seguimos con estos cálculos y entonces ya tenemos el C sub sobre el C sub B sobre consolidado, lo que es igual a ¿qué? Es igual al que ya calculamos normalmente consolidado por 0.5 K sub D a la 1.25. ¿Sí? Véalo aquí, se lo voy a mostrar más grandecito, véalo aquí, a las fórmulas. Vea esta fórmula. Mire el C sub U sobre el C sub B, que es el que acabamos de hacer, 0.22 por sigma B. Y este, como ya tenemos este, entonces vamos a hallar este. Este C sub U sobre el sigma vertical sobre consolidado es igual al normalmente consolidado por 0.5 K sub D a la 1.25, pero este ya lo tenemos. Y el módulo de elasticidad es igual a 1 menos μ al cuadrado, que aquí podría ser 0.35, 0.30 por el E sub D. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros venimos a la hoja, tenemos eso, y entonces ya decimos que la cohesión también es leída. Mire que los que están en amarillo son leídos, el I sub D también se leyó del dilatómetro. Ah, pero ¿qué es el I sub D? Recuérdenme, es que el I sub D es el índice del material. Entonces, ¿qué es? Presión 1 menos presión 0 y presión 0 menos la presión del poro del agua. Eso pues lo al dilatómetro se hace en laboratorio. Entonces, en ese orden de ideas y volviendo ya aquí a la gráfica del cálculo, entonces nosotros, como ya tenemos acá, vamos a calcular por Terzaghi, falla general, vamos a calcular estos, ¿cómo es que se llama? La capacidad por punta y la capacidad por fricción. Entonces tenemos que, de acuerdo al ángulo de fricción, a este ángulo de fricción que nosotros ya leímos, que yo lo único que hice fue pasarlo, lo pasé de acá
para acá, para tenerlo más cerquita para el cálculo. Y entonces yo digo, n es igual a pi sobre 3 en arcillas, y en arenas es 0,58. Entonces, si usted tiene el estrato aquí, usted simplemente, donde diga arena, lo cambia. Listo, mira, arcilla, 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 arcilla. Acá abajo dice arena y grave, lo cambia. Listo. Usted le da esto, mire que aquí lo cambiamos. Y allá el NC, o coloca el NC, el N gamma y el NQ para estos ángulos. Calcule el esfuerzo efectivo por el de su F. Mire, no es otra cosa que hacer una multiplicación donde estamos diciendo, vamos a mirar, espera un momentico, yo voy agrando esto, que es el caso 6, por B6 menos B5, entonces caso 6 es el peso específico por el espesor del estrato, este menos este, o sea, 1 metro, por 1 metro, por 9,8, que es pues en metros por segundo, mejor dicho, el 9,8, perdón, es el factor de conversión a kilopascales. Entonces esto ya nos da esto, y aquí hacemos el acumulado, este más este, y nos da el acumulado, y entonces ya acá decimos que de acuerdo al diámetro del pilote, nosotros hallamos la capacidad por punta para cada uno, calculamos estas formulitas para hallar el método beta y aquí pasamos a calcular la fricción. Recuerden, miren, esto que les voy a poner acá, esto. Perdón, yo lo pongo aquí un poquito, es que este se me escuadró. Este es de Terzaghi, entonces, y aquí yo lo voy a poner, lo voy a también a combinar, entonces factores para cálculo de URP, de URP Terzaghi. Bueno, entonces, tenemos eso, calculamos eso, entonces volvemos y calculamos todas las formulitas que vimos en el video 4. Aquí están, se calculan, se saca el sigma promedio y se saca la fricción. Y entonces entonces la vamos a calcular para, para punto 6, para punto 75 y para 1. Y aquí volvemos a lo mismo. Calculamos la carga última de servicio, que es sumar, ya vamos a mirar, que es sumar el QS más el QP. Entonces ahí está la carga de servicio. Acuérdense que las cargas de servicio en la norma sismorresistente es D más L. Entonces es, en este caso, la punta más la fricción. Listo, eso es una carga de servicio. Para punto 6, para punto 75 y para 1. Y ya aquí aplica los factores para que la carga de trabajo por mecanismo individual y la carga de trabajo por mecanismo por bloque, que ya lo vimos en la última, y decimos que la carga de servicio, después calculamos la carga de servicio, que la carga de servicio en general va a ser para todos el QSUP, el de la punta, sobre el total de fricción, y es para todos en general, listo. Y en la punta. Y aquí, y para las condiciones de diseño de punto 6, de punto 75 y de 1, entonces usted lo que tiene que hacer aquí es que si, bueno, espérese, mira, yo hago esto más pequeño, perdón, a su N que está por acá, porque esto ya es con el grupo de pilotes. Trabajo. Entonces, mire, vamos a mirar esa formulita, vamos a ver que es en
que es, le voy a decir cuál, que es la última de servicio sobre la carga de trabajo. Entonces eso le da el factor de seguridad, que es adimensional, y ese le da el factor de seguridad. Aquí la carga final, pues obviamente la sumatoria de las cargas, mírelas ahí, de estas cargas que estamos haciendo. Aquí esta es, le está diciendo que si es mayor que 2, que si esta es menor, que si a su 6, perdón, esta, que si este 101 es menor que 2,5, entonces que diga que esta carga que es 366, esta, por 2,5, y sino que de una vez la multiplique y la mayore por el factor de seguridad, que sería a su N6, que es 366, lo multiplique por 101. Eso es lo que le está diciendo. Entonces la carga mayor, la carga final va a ser la mayor, o sea, si esto es menor que 2,5, la va a mayorar por 2,5, y eso es lo que está diciendo. Si estos valores de acá son menores a 2,5, entonces multiplica esa carga por 2,5. Entonces, si usted llega y dice aquí, vamos a hacerla por aquí. No la hagamos ahí, hagámosla aquí abajito. Si usted dice 366,12 más 366,12 por 2,5, ¿cuánto le da? 915. Vamos a ver si eso nos dio aquí. Nos dio 915,29. Lo mismo hace para las otras, para las del punto 75 y para las de metro. Entonces, ahí ya nosotros quedaríamos con, cerrando este tema de los asentamientos de los pilotes. Obviamente, pues aquí, este ejemplo que está en la diapositiva, es con el del dilatómetro, leyendo las fracciones del dilatómetro, el otro es con la hoja de cálculo, haciendo las correlaciones sin tener el ensayo del dilatómetro, y se hace lo mismo, se calcula todo, aquí están las fórmulas. En el grupo de pilotes se hace pues el diámetro equivalente para punto 6, punto 75 y 1, y se hace los asentamientos diferenciales y los asentamientos equivalentes, y entonces para que ustedes puedan controlar en los diámetros cuáles son los mayores. Y aquí tenemos esto sí se los voy a dejar cuando me soliciten este archivo, pues esto no es otra cosa que el cálculo. Aquí esto no es de pilotos, esto es de zapatas, pero es como un recorderis para que lo tengan presente, que esto es de asentamientos en un ancho B, una carga P, esto es Q, es igual a P dividido el área, que es B medios. Entonces aquí cada estrato tiene un coeficiente de compresibilidad hasta que llegue a la punta de la distribución. Esto es una distribución. Entonces, esto es lo mismo que esto que estábamos viendo acá. Estas fórmulas se sacan. Bueno, hay que mirar la ecuación en Brahms está en las fundaciones, en las fundaciones de las zapatas, de los primeros capítulos, y se van sacando todos estos factores para poder calcular con los coeficientes de compresibilidad, que por ejemplo aquí se los dan a usted en el estudio de suelos. Por ejemplo, aquí le dicen que para el estrato 1 o para el primer estrato, el M sub 1 es 0.06, el MBI, este es 0.01 y este es 0.01. Entonces usted le dice que esos son en incrementos de punto, este era el 0.06, este es 0.06, y en el estrato 3 es 0.06. Entonces aquí en el estrato 1 es 0.06, en este es 0.06. Y en el estrato 3, mire que ya aquí empieza el 3.06. Entonces
Se programan estas formulitas y se hace este cálculo y ahí es donde se obtiene el coeficiente de compresibilidad, ¿sí? Algo acá. El MB por el I de su H, bueno, todo eso. Y con eso se hacen los cálculos de los asentamientos, tanto para zapatas como para las pilas, que aquí es donde sacamos el M sub B de la pila, que es la misma programación de esta misma fórmula, como si fuera una zapata, una fundación pues en la parte de abajo hasta que lleguemos a los 20 metros y se hace una gráfica de formación de las pilas. Entonces, con estos coeficientes de compresibilidad volumétrica, lo que estamos es verificando que los asentamientos a medida que bajan los estratos, pues no sean demasiado grandes y no vayan a influir en la fundación. Y aquí, pues obviamente está el ejemplo, mírenlo. Está que el MBI, pues es la compresibilidad en el estrato I, la rigidez del suelo es SUS, el espeso QI es el esfuerzo aplicado en el nivel I, que se calcula, el H sub I, y y el I sub I es el valor de influencia de la profundidad media del estrato. Esto se vio también en Fundaciones 1, entonces, y decimos que M es B sobre 2ZI y N es igual a L sobre 2ZI, la figura la pueden encontrar en Braham Medas, y aquí decimos que ninguna pareja de valores P y B debe ser menor al de la curva o al B mínimo, o sea, que hacen lo mismo como si fuera un pilote. Esto a forma de repaso para que vean de dónde de dónde salen los coeficientes de compresibilidad volumétrica. Y aquí, pues obviamente les dejo una fórmula de resistencia de suelos granulares y también que miren que siempre uno la Q máxima es la Q última de un factor de seguridad que está entre 3 y 5. Usted lo puede dejar entre 2, 3, bueno, lo que usted considere, pero mínimo serían 3. Y para terminar, en este capítulo, aquí están los máximos asentamientos. Entonces aquí, por ejemplo, el tipo de construcción, el delta máximo, el máximo asentamiento, que es el que usted tiene que comparar con el asentamiento que le dice el estudio de suelos y con el asentamiento calculado de los pilotes. Entonces, usted le dice que la alimentación está establecida en la NSR 10 en H494, que es L sobre 250. Entonces, si la luz es de 6 metros, entonces vamos a hacer por aquí una formulita. Más 600 centímetros de 250, pues no puede ser mayor de 2,4 centímetros. Entonces, eso es lo que usted tiene que controlar. Aquí, por ejemplo, están los módulos de compresibilidad del suelo teóricos. Cuando usted no tenga el ensayo, pues viene y lo lee esta tabla. Y aquí está la solución a ese ejercicio, a un ejercicio con respecto al mismo cuadro que les acabo de mostrar, y cuando les envíe estas diapositivas, pues lo pueden organizar y verificar, y eso les debe dar unas gráficas como estas. Graficando obviamente pues el B en milímetros con respecto a la carga Q, que es esta que ustedes van a hallar acá en el cuadro, porque para poder hacer las deformaciones, pues ustedes tienen que hacer la carga y controlar los esfuerzos en cada, para cada asentamiento. Entonces, por eso es que esto es como tan largo, pero en realidad miren acá, que para cada carga pueden haber varios asentamientos. Entonces, y pueden haber varios tipos de zapatas. Entonces, eso es lo que hay que controlar. Aquí, por ejemplo, está la gráfica de la formación de 1 centímetro, la de 2,5, la de 5, lo que yo les acabo de hacer. Entonces, miremos la cabeza. Para asentamientos, aquí está, y este sería, y la gráfica de deformaciones, que esta sería para esa zapata, mire, para 1, 2,5. Aquí pongamos que es la de nosotros, 3,87. Y entonces es lo mismo, es.
este sobre 981 en toneladas. Y este es el coeficiente de compresibilidad y bueno, todo esto con respecto a la fórmula de las zapatas. Es decir, la raíz de 0,85 por B sub 7 por es, es la carga por A sub 7, que es este MBI por LI por este, dividido de 5, que es el asentamiento. Entonces está muy fácil, ahí se las dejo para que le tomen el pantallazo y puedan sacar conclusiones, listo. Y aquí está. Entonces, el B mínimo para un asentamiento de 1 centímetro son 17 centímetros, pero usted nunca hace una zapata de 17, la hace, aquí le pone el mínimo, la hace de 1 metro por 1 metro. Eso es lo que les quiero como repasar ahí en esto. Y acá puede observarse en la figura 8 del asentamiento que comúnmente, bueno, esto es una teoría de una zapata. Entonces, este ejemplo también queda aquí en las diapositivas, porque esto ya es de zapatas, pues entonces esto no nos concierne como mucho. Y aquí está la gráfica. Entonces también cuando alguien lo necesite, le envío este archivo, lo vamos a guardar en PDF para poderlo enviar después con todas las correcciones. Parte 5, entonces no la vamos a hacer en esto, sino en PDF. Y aquí daríamos por terminado este video. Y cualquier duda, pues obviamente me la escriben al canal para que podamos interactuar y ustedes puedan también tener este material para que lo analicen. Obviamente, pues si de pronto hay alguna duda con respecto a algo que haya dicho o que no esté como muy claro, pues entonces me cuentan. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias.